Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet inicial. En este vídeo les voy a enseñar a hacer el medio punto, sus aumentos y las disminuciones de este punto. Bien, yo ya hice lo que sería la primera vuelta de medios puntos para que sea más fácil, y les voy a mostrar ahora una vuelta donde hagamos todos medios puntos. Primero que nada, con nuestro ganchillo buscamos el primer punto y pasamos nuestro ganchillo. Agarramos el hilo y lo pasamos por este punto, nos quedarían dos lazos, y vuelvo a agarrar mi hilo y lo paso por esas dos lazos. Y este sería el medio punto. Vuelvo a repetir en otro punto, agarro el punto que sigue, paso por el ganchillo, agarro mi hilo, lo paso por el punto y vuelvo a agarrar mi hilo para cerrar. Vuelvo a repetir. En este punto se utiliza mucho para lo que es amigurumis, ropa, para los grannies, para carteras, para las mandalas. Básicamente se utiliza en casi todo. Es uno de los puntos básicos que uno sí o sí tiene que saber hacer. Bien. Ahora les voy a enseñar el cómo se hace un aumento de esto. ¿Qué quiere decir un aumento? Yo tengo un punto y en ese punto yo quiero que haya dos puntos. Entonces sería un aumento de 2 puntos. Normalmente si uno está leyendo un patrón y dice aumento de medios puntos, listo, es un aumento doble. Hay casos muy específicos en los que te pueden pedir un aumento de 3 puntos. Eso quiere decir que haces en un punto haces 3 puntos, o haces 4 puntos o 5, eso dependiendo del patrón que estás usando o lo que estás haciendo. Pero bueno, ahora les voy a mostrar el aumento. Entonces busco mi primer punto y hago exactamente lo mismo de recién. Ahí hice mi primer medio punto. En ese mismo punto vuelvo a pasar y hago otra vez el medio punto. Y ahí ven que tengo 2 puntos en un punto. Bueno, vamos a hacer toda esta vuelta. También en todos los puntos aumento para que vean y les queda bien en claro. Los aumentos normalmente sirven para agrandar el tejido. Se usa también para todo y obviamente en cada punto se hace parecido los aumentos. Lo que más cambia sería el punto que estamos haciendo, pero bueno, siempre es en el mismo punto hacer otro punto o X puntos. Acabo de terminar esta vuelta, bueno, ahí, y como verán, lo voy a poner más arriba, así, verán que se está agrandando el tejido. Bueno, ahí lo provoca el aumento. Ahora en la próxima vuelta les voy a mostrar la disminución. La disminución básicamente consiste de agarrar 2 puntos y convertirlos en un punto. Hay 2 maneras de hacer esto. Tenés la disminución común y tenés la disminución invisible. La disminución invisible normalmente se usa
para los amigurumis. Es para que no se note que hay una disminución. En otro tipo de tejido no hace falta, inclusive por ahí quedaría mal si depende de gusto si lo haces con el invisible. Ahora voy a explicar por qué. Bien. La disminución común, básicamente, buscamos el primer punto y pasamos nuestro hilo. Pasamos el ganchillo y agarramos nuestro hilo y lo pasamos. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo punto. Pasamos el ganchillo, agarramos nuestro hilo y lo pasamos. Y ahora tengo 3 lazos y lo cerramos. Esta sería la disminución común. Vuelvo a repetir. Tengo mi primer punto, paso el ganchillo, agarro el hilo y lo paso por mi punto. Agarro con mi ganchillo, paso el siguiente punto y agarro mi hilo y lo paso por el punto. Nos quedan 3 lazos, lazadas, y esas las cierro. Y esto es la disminución común. Y bueno, esa yo la uso para tejido en recto y tejido también puede ser para tejidos circular. Después les voy a explicar en otro video bien cómo es cada cosa. Es ahora más que todo como ejemplo. Bueno, repito de vuelta y aunque sea para la mitad, voy a hacer un par más para que quede bien claro. Bueno, ven que mi tejido va empezando a como contraerse, ves que queda como, no queda tan plano, pero es porque hicimos uno recto, después un aumento y ahora estamos volviendo a la misma cantidad de puntos que teníamos. Supónete que no me acuerdo con cuántos puntos empecé, yo empecé con 8. Le hice un aumento a todos los puntos, o sea que me quedó 16 puntos. Ahora si yo en esta vuelta hiciera todos disminuciones, me debería volver a quedar 8 puntos. Es un ejemplo. No me acuerdo con cuántos puntos estoy tejiendo. Bien, ahora les voy a enseñar la disminución invisible. Normalmente el punto consta de 2 hebras. Tenemos, si nos fijamos desde arriba, tenemos la hebra, en este caso en este punto, la hebra de atrás y la hebra de delante, que es esta. Junta forma un estilo de como si fuese B corta. Son como son 2 hebras, la hebra de delante, la hebra de atrás. Para hacer la disminución invisible tenemos que agarrar siempre la hebra de adelante del primer punto, la hebra de adelante del segundo punto, agarro nuestro hilo, pasamos a través de ella y luego cerramos. Y esta es nuestra disminución. Volvemos a repetir. Agarro la hebra de delante, la hebra de atrás, de adelante del segundo punto, paso mi hilo, y luego lo cierro. ¿Qué es lo que pasa de este lado, del lado de atrás? Es que nos van quedando las hebras de atrás del punto.
En la parte de amigurumi normalmente esto quedaría dentro del tejido, o sea que no se ve. Visualmente queda más prolijo, como verán, queda más prolijo. Pero cuando estás haciendo ropa o otra cosa, granny, que se vea del otro lado de esta manera, por ahí no queda tan prolijo. Así que yo sé que hay gente que utiliza la disminución normal para ese tipo de cosas. Y la disminución invisible, como había dicho, lo utilizan más para amigurumis. Ya voy a terminar la vuelta. Y bueno, se nota bastante la diferencia. Si ahora cambio, hago la normal. Y bueno, ya termino de esa manera. Para comparar. Bien. En el medio es donde hicimos la invisible y en los costados es donde hicimos la normal. Hay bastante diferencia, por ahí en la cámara no se nota tanto, pero por ejemplo los amigurumis queda más prolijo de esta manera, de la invisible. Porque bueno, como dije, acá ven que les queda, que son las hebras de atrás, que es esta por ejemplo, de un punto, acá quedó otra, y bueno, por ahí no queda tan prolijo cuando están haciendo otro tipo de cosas, mientras que en estas no es normal. Bueno, esas son las diferencias de disminuciones, así es como se hacen los dos tipos de disminuciones y para qué sirven. La verdad que es un punto bastante sencillo, los aumentos, como dije, es para multiplicar los puntos y la disminución es para disminuirlos. Bueno, espero que les haya servido el video. Si les gustaría aprender otra cosa, me pueden dejar en comentarios. Si les gustó, me pueden poner, pueden dar like, pueden suscribirse, pueden dejar un comentario. Me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.